No se puede negar que Cuba sea una dictadura cuando el régimen detiene y reprime a periodistas, artistas y defensores de los derechos humanos. Cuba no está cumpliendo con sus obligaciones. Se está burlando de nuestro acuerdo. Mientras tanto, el pueblo cubano está sufriendo mucho. Señores, vamos a recibir a Yarsi Cires aquí en nuestra plataforma, que nos va a estar comentando un poquito qué fue lo que pasó hoy en el Parlamento Europeo. Yarsi Cires, como les dije, es director de estrategia del Observatorio de los Derechos Humanos, el Observatorio Cubano por los Derechos Humanos. También es el coordinador general de Cuba Humanista. Así que, Yarsi, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Bueno, bien, feliz, y muchas gracias a ti y a tus seguidores por esta oportunidad de hablar y compartir esta, yo creo que es una alegría para la causa democrática cubana. Hemos estado hablando en otras ocasiones y tú me has explicado que muy gentilmente, te agradezco por eso, porque aumenta mi cultura de cuánta gente está trabajando en una posición un poco menos visible, en una posición un poco menos mediática, pero con trabajos muy efectivos como esto que acaba de pasar hoy, y les agradezco por eso. Yo pienso que todos los cubanos debieran agradecer a todo el que tuvo que ver con esta resolución que se aprobó hoy. Pero para los que no estamos muy al tanto de eso, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se promovió? ¿Cómo se promueve? ¿Qué mecanismos se activaron o se articularon? Hablan un poquito de eso, del antecedente. ¿Cómo se llegó a lo que pasó hoy en el Parlamento Europeo? Bueno, sí, es muy bueno hablar de estas cosas porque tú sabes que en política a veces las cosas más importantes son las que no se ven. En este caso, hoy hay una cosa que se ve, que es la resolución que aprobó el Parlamento Europeo, pero que sin duda es producto del trabajo de años de organizaciones que a veces ni cuentan muchas cosas de las que se hacen, entre ellas el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en la cual yo participo y que tiene su sede en Madrid. Yo quiero decir que desde hace años se viene enviando información sobre la violación de los derechos humanos todos los meses. Todos los meses los eurodiputados reciben cuántas detenciones arbitrarias ocurren en Cuba, cuántas violaciones, atropellos de otros derechos. Reciben toda la evolución sobre las leyes que son represivas, como el decreto ley 370. Recibe información no solo del observatorio, sino que hay otras organizaciones también que siguen temas de derechos humanos, que también envía información, por ejemplo, sobre el número de prisioneros políticos que hay en Cuba. Es decir, esto es un trabajo que a veces es ingrato, porque a veces hay mucho silencio, pero a veces da resultados como los de hoy, producto de mantener informado a esas personas, pero sin duda, por mucho que uno mantenga informado a esos eurodiputados, que hay muchos aliados en el Parlamento, si también no hay voluntad política por parte de ellos, si no hay un compromiso con la libertad por parte de ellos, sería imposible esto. Y ahí hay que agradecer en especial al Grupo Popular de los Demócratas Cristianos también, que es el mayoritario en el Parlamento Europeo. También hay que agradecer al grupo de los liberales, liberales en el sentido europeo, no quizás como se emplea en Estados Unidos, que en España hay un partido que pertenece a ese grupo, que es el Partido Ciudadanos, y también al grupo de los conservadores, que por ejemplo ahí está Vox, y a otros diputados que también han votado. Gracias a ellos es que se ha materializado esta victoria de hoy. Y sí quisiera decir un detalle. Es verdad que los votos cuentan y la votación de hoy es la que es. Y ahora la puedo decir, que fueron 386 votos a favor de la resolución y 236 en contra. Pareciera que hubo al menos 11 socialistas que votaron a favor de la resolución, es decir, que se solidarizaron con el pueblo cubano. Pareciera que ningún español lo hizo, o lo hizo uno y dicen que fue por error, pero bueno,
hubo al menos 11 socialistas, creo que de países de... Permiso, ya Sí. ningún español de los socialistas, porque vos es español, o sea, Claro, ningún español de los sí. socialistas. Efectivamente, estamos hablando, sí, de los socialistas. Evidentemente, los españoles del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos fueron los que impulsaron. Por España. Efectivamente, sí, fueron los que impulsaron, de hecho, muchos puntos que incluyeron en esta resolución y fueron los que votaron casi, diría yo que en bloque a favor de la resolución. Pero sí quería dar un detalle, porque a veces, bueno, uno ve los números y bueno, uno dice, bueno, los socialistas nos traicionaron. Bueno, en este caso los socialistas no votaron con la resolución, pero en honor a la verdad, sí tengo que decir que en las visitas, y es una experiencia personal que yo he hecho al Parlamento Europeo, he sido recibido por algunos socialistas, en especial portugueses y algunos españoles. Es decir, que incluso el Partido Socialista Español quizás votó en bloque a hoy, pero no todo el mundo ahí tiene la misma visión de apoyo al régimen cubano, que sí tienen algunos y que lo dicen y que parece que son funcionarios del régimen. De hecho, había uno que en su equipo parece que avisaban a la embajada. Sí, que se filtró el famoso correo que era directo. Eso fue un escándalo y eso, bueno. Sí. Efectivamente, pero es bueno que la gente que ve tu programa sepa que también hay socialistas que, aunque no han votado hoy quizás a favor de la resolución, porque se impone lo que en Europa se llama la disciplina del voto, que es por donde te digan por ahí tienes que ir, claro, aunque no han votado. Línea. Sí hay gente que es muy receptiva al mensaje democrático cubano y eso hay que reconocerlo. Yancy, déjeme hacerle una pregunta. Para los que no les gusta leer, para los que vieron la resolución un poco larga, ¿nos puede decir como un resumen de qué es lo que contiene esa resolución? ¿Qué es lo que pide? ¿Qué es lo que se relata? O sea, ¿cuál fue la victoria? Porque todo el mundo está contentísimo de que tenemos una victoria, pero estoy convencido que muchísima gente no sabe ni qué fue lo que ganamos. O sea, ganamos los derechos humanos, ganamos, sí, pero eso es muy subjetivo, es muy aéreo. Tú nos puedes un poco a los seguidores nuestros que no se han sentado a leerla completa, que no han podido, lo que sea, haciendo como un extracto o un resumen, realmente qué fue lo que se aprobó. Sí, en realidad la resolución es un respaldo claro a los reclamos democráticos del pueblo cubano y un respaldo claro a la labor de la sociedad civil y de la oposición democrática en Cuba. Como toda resolución del Parlamento Europeo, primero tiene un recuento, unos antecedentes, te dicen visto esto, visto lo otro. En ese visto es enunciando todo lo que ha pasado. La misma resolución va contando lo que ha pasado en los últimos años. ¿Por qué? Porque el acuerdo, que es lo que gira, todo esto gira en torno a un acuerdo de diálogo que hay entre Europa y Cuba y que ha habido muy poco avance. Entonces, después que hace ese recuento de lo que ha pasado y lo que está pasando en Cuba, entra en 14 puntos. Fíjate, 14 puntos que son exigencias al gobierno cubano. Yo agruparía esos puntos, en primer lugar, condenas. Condena la represión en Cuba, las detenciones arbitrarias. Menciona por nombre y apellido a personas que están detenidas, como el joven Roble, como Denis Solís, lo vi también. Denis Solís, como Movimiento San Isidro, lo vi. Eso es condena. Condena también la existencia de presos políticos. Condena la situación de los médicos, que hay un fuerte criterio establecido de que se trata de explotación o explotación forzosa o trabajo forzoso o mano esclava o como quiera llamarlo, esclavitud de batas blancas. Eso lo condena. También reprocha, que esto es muy importante, reprocha el poco avance y lo dice, aunque sea en cosas mínimas, no en grandes cambios, sino que sea en cosas mínimas el poco avance del régimen. Es decir, que, por ejemplo, yo escuchaba a Borrell decir hace unos días en el debate que ese acuerdo lo que buscaba era acompañar a Cuba en un proceso de reformas políticas, económicas y sociales,
Pero claro, lo que se constata y lo que se denuncia en esta resolución es precisamente que no ha habido esa reforma. Claro. Que si acaso en el tema económico, si acaso no ha habido reforma, lo que ha habido unas medidas, algunas contraproducentes, como se ha demostrado con la tarea, la famosa tarea de ordenamiento. Entonces, condena esa situación. Y una cosa muy importante, exige al servicio exterior europeo, que es muy importante, es el servicio diplomático europeo, que es el que dirige Borrell, que es el que lleva a cabo los diálogos con el gobierno, claro. le exige dos cosas fundamentales. Yo diría tres, leyendo las 14 exigencias. Una, que reconozca a la oposición democrática y que lo reconozca claramente como sujeto activo del proceso cubano. En segundo lugar, que le incluya en el diálogo político. Hasta ahora, y eso lo sé porque lo sé de primera mano, el departamento de Borrell ha querido incluir a la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno cubano se ha opuesto. Entonces, claro, pero lo que hay que preguntarse y lo que plantea esta resolución es, eso tiene que ser revisado, porque cómo es que el gobierno cubano le va a decir a Europa con quién puede reunirse y quién quiere participar en un diálogo y quién no. Entonces, y en tercer lugar, que esto es importantísimo y tú lo sabes, dice que hay que buscar los mecanismos para que la financiación que da Europa a entidades cubanas no vaya a parar a manos del gobierno cubano o a instituciones, organizaciones de la supuesta llamada sociedad civil, pero que en realidad son organizaciones que dependen y cumplen lo que establece el gobierno cubano. De eso habíamos hablado ya. Muy bien. Y vamos, tú sabes, que genial. Será primicia en tu canal, será primicia. Qué buena noticia esto, wow. Ahora sí estoy aún más contento. Entonces incluyeron, ahora, de eso que me dice, bueno, reconocer a la oposición, digamos que ellos no tienen cómo doblegar al régimen para que reconozca a la oposición, pero ellos sí ya por un acuerdo votado en su mayoría en el Parlamento Europeo, ellos como embajadores del Parlamento Europeo, incluyendo a Borrell, tienen que reconocer a todos los activistas, a todos los disidentes, a todo aquel que piense diferente al régimen. Lo tienen que reconocer ellos en su embajada y ellos en sus eventos. Y ahora, la segunda parte, que es algo que a mí me da un poquito de mal sabor con esta historia, solamente yo escucho la palabra diálogo y ya se me activan todas las alarmas. Ese segundo tema de incluir en el diálogo a la oposición. Porque es que ya existe un diálogo entre el Parlamento Europeo y el régimen. Sí, existe, no entre Parlamento, porque de hecho ellos en la resolución también les reprochan que cada vez que invitan a funcionarios del régimen a ir al Parlamento o no aceptan la invitación o devuelven cartas con insultos. Entonces, lo que existe es un diálogo entre el Servicio Exterior Europeo, que es la diplomacia europea, el departamento de Borrell, y el gobierno cubano. Y ahí es donde está excluida la oposición por decisión del gobierno cubano. Yo sé de primera mano que la diplomacia europea, no el embajador que hay en La Habana, que por suerte se va, que en realidad a veces parece un activista del régimen, sino el departamento de Bruselas, donde están los jefes del embajador, de alguna manera sí han intentado incluir a la sociedad civil, pero no lo han hecho con la fortaleza que debe hacerlo quien tiene respaldo de millones de ciudadanos y quien tiene respaldo de 27 estados democráticos. Por tanto, ahora lo que están diciendo a Borrell es: usted tiene que exigir eso, porque usted tiene que hacer, Borrell, usted tiene que hacer que el acuerdo se cumpla. Y en ese acuerdo bilateral hay unos compromisos en materia de derechos humanos y en materia de democracia. Entonces, si las reglas de juego las va a poner el gobierno cubano, ¿para qué existe el acuerdo? Entonces vamos a revisar el acuerdo. Y yo creo que hay una fuerte tendencia, y lo que ha pasado hoy va en esa dirección, de que el acuerdo sea revisado. Ahora, yo entiendo las suspicacias y que alguna gente, cuando se menciona la palabra diálogo, porque ahí se menciona la palabra diálogo
de que la oposición debe participar en el diálogo que está teniendo Europa con el gobierno cubano. Es importante que esté la oposición también. Pero también hay una parte de la resolución que dice que hay la necesidad de buscar o de acordar una agenda nacional. Es decir, ahí te da a entender de que tiene que haber cierto diálogo a lo interno dentro de Cuba, pero lo indica bien para alcanzar una democracia y realizar elecciones libres y pluripartidistas. Y así lo dice. Europa tiene su estilo, Manuel, y eso yo quiero que lo entienda incluso tus seguidores. Europa tiene su estilo. Europa está muy marcada por transiciones como la española, que fueron de alguna manera producto de un acuerdo general entre las partes, y eso, o de la lucha cívica que hubo en determinados países. Europa no apuesta, en el caso de Cuba, incluso estos que hoy nos están apoyando, estos españoles valerosos que hoy nos están apoyando, no apuestan por un caos, no apuestan por una solución violenta en Cuba. Y eso hay que tenerlo claro también. Pero sí, pero a ver cómo te digo. Primero, reconocer a la oposición. Genial, porque le está dando calidad a la oposición de representación. Interlocución también. O sea, que estamos diciendo que cuando se mande, o sea, estamos diciendo ya que a partir de esta resolución para Europa, en Cuba no solamente está la figura política del PSC. Efectivamente. O sea, inmediatamente ellos dicen, no, solamente yo no reconozco que hay un solo partido, aunque lo diga tu constitución, yo reconozco que está tu partido y todos los que se oponen a ese partido. O sea, lo reconozco a todos, ¿verdad? Pero no solo que lo reconozco. Ok, discúlpame, sería al revés. Reconócelo tú. Yo te condeno a que tú no lo estás reconociendo. Es lo primero. Si entendí bien, eso es lo primero que dice. Eso es lo que lo segundo que dicen, si entendí bien, es que aparte de que te digo que tú debes reconocerlo, te digo que yo lo voy a reconocer. Entonces ahí yo entendería que participe el diálogo, pero diálogo de la oposición, que la oposición se tenga en cuenta cuando hay algún tipo de comunicación entre el Parlamento Europeo y el régimen. Entonces digamos, ok, vamos a hacer esta comunicación, pero yo tengo que tener en cuenta lo que dicen ellos. Ya ellos no están mudos, yo le di voz y no es solo lo que me diga el régimen, es lo que dicen ellos. ¿Puedo interpretarlo así? Exacto. En una de las partes es esa la idea. Y no solo, y repito, no solo reconocimiento político e inclusión en el diálogo, sino también acceso a la financiación. Ok, que eso era lo que te iba a decir. Y que también se tenga en cuenta la opinión de la oposición cuando ellos lleguen y digan, le voy a dar $5 millones a los CDR para que reparta regadera. Y todo el mundo sabe para qué se usa. Bueno, la oposición le podrán preguntar, ¿y cómo van a hacer eso? Y la oposición dirá, no, mira, ténganlo en cuenta, ese dinero en realidad se usa para esto, para esto. Perfecto, ok. Ahora, donde a mí me preocupa un poquito y tengo miedo que nos la hayan colado, y voy a estar muy atento a eso, es cuando se habla del debate político, porque si el debate político es entre el Parlamento Europeo y el régimen e incluye, le da peso a lo que dice la oposición, pero no para lo que pase dentro de Cuba, porque yo no sé por qué tiene que haber un interlocutor para lo que está pasando dentro de Cuba, sino para la relación entre Cuba y Europa. Entonces, si es para la relación entre Cuba y Europa, que se va a tener en cuenta la oposición, bueno, perfecto, pues que cuando se tenga un diálogo entre Cuba y Europa, que ellos no digan solamente yo escucho al régimen porque es el oficial. No, ahora yo también voy a escuchar en esta posición que yo voy a tomar con Cuba, qué piensa la oposición. Si se van por ahí, no lo sé, me tengo que volver a leer, porque ahora sí se me salieron como 30 bombillos rojos con ese tema, no lo había visto bien y te agradezco, pero es cosa que tenemos que ver, ¿verdad? Porque estamos en política y porque además vemos opositores que se han adelantado unos meses antes diciendo necesitamos un diálogo nacional y tal, y entonces tenemos que ver que esto no haya sido como un anticipo a esta agenda que ya se sabía que se podía aprobar. Digamos, como decía mi papá, a mí me pagan para pensar mal. Sí, pero te voy a leer
te voy a leer el punto 4 que habla algo de eso. Reconoce el derecho del pueblo cubano a exigir la democratización de su país a través de un diálogo con la sociedad civil y la oposición para elaborar con el fin de elaborar una hoja de ruta hacia unas elecciones democráticas y multipartidistas. Eso es lo que dice el punto 4. Y bueno, podrá haber diferentes interpretaciones, podrá haber diferentes opiniones. Ya yo te digo, Europa está muy marcada por procesos de pacto político, de diálogo. Ahora, ahí no dice, no especifica que es diálogo con el gobierno. Ahí, en realidad, a veces se enfoca esto mal. Se dice que es diálogo con el gobierno. En realidad, lo que tenemos que hablar con el pueblo cubano. Claro. Porque el sujeto del cambio en Cuba es el pueblo cubano en primer lugar. Ahora, pareciera también que no hay una exclusión del gobierno de ese diálogo nacional. Pero también hay algo claro. Europa dice que eso es para establecer un cambio hacia la democracia y hacia elecciones pluripartidistas. Yo en lo personal, tú sabrás, hemos hablado, no hay ningún problema en eso, porque de hecho yo creo que la mejor solución para Cuba, la que menor costo social tiene, ya más del que tiene producto de este régimen fracasado, sería una solución, diría yo que pacífica, de transición hacia la democracia, pero de manera pacífica. Lo que pasa es que el régimen cubano no quiere hacerlo, por eso le ha pasado esto que ha claro, pasado. Eso es lo que pasa, que si ellos tuvieran la voluntad política de esos cambios, me parece una ley Burton, me parece una ley libertad, pero a la europea. Veo un camino. Sí. Primero te reconozco que hay primero te condeno por lo que estás haciendo mal. O sea, te condeno públicamente, internacionalmente, a que estás violando los derechos, que tienes presos políticos. Eso tiene que haberle sonado muy duro al régimen. Que sí. Europa reconozca que hay presos políticos en Cuba cuando ellos tratan de hacer una causa común, ellos tratan de un delito común, perdón, ellos tratan de hacer delincuentes a los opositores para no reconocer que hay presos políticos y que lo digan con nombre y apellido y que digan movimientos opositores. Primero eso, vamos bien. O sea, lo primero es reconozco o condeno reconociendo que tú estás haciendo esto mal. Lo segundo te digo que hay que reconocer a la oposición. Tú la tienes que reconocer. Lo tercero te digo que yo la voy a reconocer. Y lo cuarto te digo, cuando te digo que condeno que estás mal, te pido que los liberes. Porque la resolución está pidiendo que los liberes. La liberación, sí. Entonces, digamos que es un camino a la europea de lo que quiere toda la oposición. Libertad para los presos políticos, cese la represión, ¿verdad? Libertad para reunión y para hacer partidos políticos y elecciones libres supervisadas. O sea, digamos que es un camino a la europea de lo mismo que pidió la posición común en el 96 por Europa también y lo mismo que pidió la ley Burton en el 95. Lo que no cambia es la posición del régimen y es lo que vamos a ver ahora qué hacen ellos. Ellos tienen dos opciones. Se trancan, yo no veo la tercera, yo no veo la buena fe de está bien ya, me dejo ganar, vamos a abrir, no hay problema, esa yo no la veo, no le veo la buena voluntad, nunca lo han hecho, no lo van a hacer, no es su psicología, no lo es, ellos tienen otra forma de actuar, pero perfecto, yo veo dos, una, se trancan como siempre lo han hecho y dicen, bueno, si aguanté el embargo, pues aguanto también la Unión Europea, esa es una. Que ahí se verán las contradicciones entre los que votaron en contra, si siguen, dicen, no, como yo voté en contra, o sea, ¿qué pasa con los que votaron en contra? ¿Están obligados a aceptarla o ellos pueden seguir su agenda por haber dicho que votaron en contra? ¿Qué pasa ahí, digamos, diplomáticamente y legalmente? No, en realidad esta resolución no es como una ley, como la idea que uno tiene una ley que es de obligatorio cumplimiento. No. Pero no es de obligatorio cumplimiento, pero lo que sale del Parlamento tiene mucho peso en la Unión Europea, que yo creo que lo que va a venir es una revisión de bajo perfil, pero va a venir una revisión de la posición del acuerdo bilateral. Va a venir es decir, yo creo que Borrell
a partir de lo que ha pasado hoy, de esta contundente votación y de esta contundente resolución, va a tener que revisar su política hacia Cuba y moverse hacia una más exigente. Ahora, con respecto a eso que tú dices, la posición del gobierno, es importante saber qué es lo que quiere el gobierno de Europa o qué quería hasta hoy. Claro. Uno, dinero. O sea, que le dé dinero en la financiación, en la cooperación. Y dos, que le acompañe en la presión a la administración norteamericana. Eso es lo que han hecho y eso es lo que están exigiendo a nivel internacional con caravanas, reuniones con diplomáticos, reuniones en el propio con parlamentarios europeos. Lo han hecho. Sin embargo, ¿qué le ha devuelto hoy el Parlamento Europeo? ¿No? Condena y exigencia de cambio. Yo creo que el gobierno cubano puede ahora asumir la posición de indignado, la posición de que esto es europeo, pero no es el camino más recomendable. Ni para ellos, o sea, para ellos evidentemente no lo es. Aunque el sufrimiento que lo está pasando el pueblo, es el pueblo y eso hay que tenerlo claro, yo creo que ellos a nivel internacional no tienen un ambiente tan favorable como ellos creían o como algunos creen. Por tanto, yo creo que se va a abrir un nuevo espacio. Vamos a ver si Europa y Borrell es capaz de mantener ese mandato, esas exigencias frente al gobierno cubano. Yo creo que la presión internacional es fundamental. No, yo pienso lo mismo, que ellos de tener una Europa en un consenso cómplice, de tener una Europa condescendiente, de tener una Europa que vamos por otra vía, estamos negociando, hay una posición diplomática. Ahora de pronto tenemos una Europa que le dice no, esa no es la vía, la vamos a revisar, no está surtiendo efecto, en realidad tú estás tomando más poder, estás reprimiendo más, se ve más pobreza, se ve más presos políticos. Eso es lo que yo creo que es la respuesta pública. Así que no nos hagamos ilusiones, sigamos atentos, pero sí tenemos que agradecer que es un ambiente internacional más tenso, por decirlo de alguna forma, menos cómplice, porque ellos, usando a Europa, en que hacían ver a los Estados Unidos como intransigentes, asesinos, ustedes son los únicos que nos ven malos, en realidad es otro tipo de política, ustedes quieren violar mi independencia. Ahora con esta posición de Europa, ya a quién le va a echar la culpa. O sea, es Europa, Estados Unidos, estamos hablando del 70% del mundo, bueno, faltaría Asia. Efectivamente. Europa no tiene embargo, no tiene... Exactamente. Es decir, no tiene embargo, ¿qué van a decir? Bueno, como siempre, criticando a que si los españoles, que si franquistas, pero eso no se lo cree nadie. Además, deberían ser más respetuosos con la voluntad del pueblo europeo que se ha manifestado cuando elige a esos diputados. Me parece que es una cuestión, ellos tienen que comenzar a respetar. Y yo creo que el mensaje de hoy, yo creo que debería ayudarlos a entender y a que la gente se respeta. Ellos han emitido hoy una declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Pregúntese usted cómo fue la votación de esa resolución. ¿Quién votó a favor? ¿Quién votó en contra? Por eso, ellos no pueden darle lecciones de nada en lo absoluto a la Unión Europea. Bueno, pero ya si yo decía que una posición podía ser por su parte, como siempre lo han hecho, negarse, criticar, encapsularse, cornetas de guerra, nos están atacando, MTT, todo el mundo a marchar, estamos bajo ataque. Perfecto. Ese es el apocalipsis que ellos se crean. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Que viene bueno, ya están poniendo mira, ya están poniendo Cuba rechaza injerencista resolución. De hecho, lo anunciaron de que mañana lo iban a poner en la mesa redonda. O sea, ya ellos están poniendo, reiteramos nuestro enérgico rechazo a este engendro promovido por los representantes más extremistas. Tú lo estabas diciendo, míralo ahí. Más extremistas de las agrupaciones políticas españolas, Partido Popular y Vox, quienes no tienen ninguna autoridad moral para juzgar a Cuba. O sea, ya ellos dijeron, gracias PSOE, enemigo Vox y Partido Popular. Ahora hay algo. Yo decía que había otra opción de un camino que ellos podían tomar. Y lamentablemente es una opción muy posible
y lamentablemente hay antecedentes de esa opción. Al ellos no tener apoyo de la Unión Europea o de la del Parlamento Europeo, al tener la posición que se tiene hasta ahora de la administración Biden, que aunque no toma medidas, pero tampoco quita las que están, pues a ellos le queda otra ficha que jugar. Y tú me discúlpame, pero es la que yo veo y aquí estamos analizando. Sí. La otra ficha puede ser complicidad, ¿verdad?, con ciertas personas de oposición, a que de pronto se cree todo un ambiente dentro de Cuba. Ya escuchamos a la oposición, ya hay un diálogo, ya no hay presos, ya hay puestos políticos, ya hay puestos en la Asamblea Nacional, ya hay partidos de oposición, porque eso lo pueden crear. O sea, hay antecedentes de que ellos puedan hacerlo. Así que sin lanzar ninguna alarma, o sea, discúlpame, lanzando esta alarma, pero sin especular ni decir nombre ni nada, yo pienso que los cubanos debiéramos estar atentos a que esa es una herramienta que ellos pueden usar. Llevan muchísimo tiempo viendo cómo en un momento así, de que no tengan internacionalmente a nadie que se confabule, pues ellos puedan echar mano a algún tipo de estratagema con alguna traición. No encuentro, yo sé que a ti no te gustan estos términos, pero es lo que veo, que es que ellos puedan usar algún tipo de estratagema ahí, de usar a alguien o a grupos o tal. Mira, vamos a crear este teatro, ya todo va bien, vamos a decirle al mundo que ya nos abrimos, digan ahí que nos sentamos con nosotros. Entonces ahí tendremos que estar atentos, porque el Parlamento Europeo no dijo reconozco a fulano, mengano y ciclano, dijo reconozco a la oposición. Así que todo el que diga soy opositor debe ser reconocido, sea de derecha, sea de izquierda, sea de centro, sea libertario, sea animalista, sea ecologista, sea comunidad por los derechos de LGTB, sea todo lo que sea. Son opositores y habrá que reconocerlo por el Parlamento Europeo. ¿Es así? Habla de pluripartidismo. Ahora yo te quiero decir algo, y sabes que ahí yo tengo algunos matices o algunas diferencias. Yo sí te quiero decir algo. Si el gobierno cubano comenzara a moverse en la dirección esa que tú dices que pudiera ser, entonces estaríamos ante el inicio de la transición. Estaríamos ante el inicio de la transición. Lo que es verdad y de lo que tenemos que ocuparnos es de que sea una transición hacia la democracia. Es decir, nosotros, creo yo, que no podemos descartar el diálogo o el pacto político como mecanismo de transición. Ojo, no me estoy refiriendo a facilitar la impunidad. Eso es otra cosa. Aquellas personas que han participado en hechos cruentos, en represivos, en hechos de sangre, de hecho, claro que tienen que enfrentar la justicia, pero ya te digo una cosa, yo veo muy difícil que en Cuba ocurra una transición como muchos esperan, un cambio, por ejemplo, por medio de una invasión extranjera. Eso no va a ocurrir. Un cambio por una explosión social. Bueno, puede ser que haya la explosión social, está bien, se tira la gente para la calle y acaba, y bueno, hay manifestaciones. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿solamente una manifestación se convierte en un hecho político? ¿No va a haber, a raíz de esa presión y esa manifestación, un diálogo con quienes hoy tienen el poder? Es muy difícil, Manuel, que haya una transición, un cambio político sin una transición y sin el diálogo. Yo lo veo muy difícil. Lo que tenemos que garantizar es que no sea un fraude, es que sea una transición. Es que ese es el tema. El tema, la palabra diálogo es una interlocución entre más de una persona o más de una parte. Perfecto. Pero el tema está es con qué fin y bajo qué estrategia. Si el diálogo es cuando me entregas o cuando haces las elecciones, es un problema de coordinar elecciones. Eso no es un diálogo de vamos a juntarnos, vamos a ver, tú me das un pedazo y yo otro, vamos a repartirnos esto y vamos a hacer ver al mundo de que ya todo se arregló, pero el régimen sigue ahí. O hay una impunidad y tal. O sea, esa es la diferencia, porque nadie puede. El diálogo ya está. Esa resolución es un diálogo. El régimen tiene que responder. La ley Helm-Burton es un diálogo. Como te dije. Sí, pero tiene que ser con los cubanos. Tiene que ser con los cubanos, Manuel. Exactamente.
El tema es Ahora, que, pero eso es lo que yo digo, sentarse con la oposición para decir, vamos a poner la regla para que exista unas elecciones libres. Eso es un diálogo positivo. Vamos a poner la regla. Las elecciones van a ser en 6 meses. Ustedes pueden hacer campaña y lo primero que hago para una muestra de buena voluntad es que libero a todos los presos políticos. Felicidades, vamos a estar contentos, vamos a apoyar al candidato que sea. Suenan campanas de libertad. Ahora, vamos a ver acerca de la nación y la emigración. pues es otra cosa. Claro, la nación y la inmigración de alguna manera ha sido un instrumento de la inteligencia y de la propaganda castrista. Eso es otra cosa. Pero yo te repito, si se diera el escenario ese que tú prevés de que una parte de la oposición, no es que yo simpatice con esa parte, eso no quiere decir esto, pero si hay una parte de la oposición que se sienta a dialogar con el gobierno, porque nace en primer lugar eso del gobierno, sería que algo se está moviendo, porque las posiciones que hoy vemos son inmovilismo y represión. Ahora, lo que tengo claro y coincido contigo es que ese diálogo o cualquier pacto político o cualquier cosa tiene que ser hacia la democracia y hacia una economía libre de mercado. Eso tiene que estar claro. Por eso es importante que el liderazgo político y el liderazgo de la sociedad civil, que también hace política, a veces algunos dicen que no, pero también hace política, tenga claras las ideas de qué quiere para Cuba. Si lo que quiere es un socialismo bueno, reformado, pues entonces estaremos en lo mismo. Claro. Estaremos en lo mismo. Sino lo que hay que buscar es una democracia pluripartidista, como dice la Unión Europea y como estoy seguro que quieren muchos cubanos y que nos irá mejor a los cubanos con democracia pluripartidista y economía social de mercado, que es lo que los cubanos quieren también. Yancy, ¿qué fue? O sea, sabemos que fueron 386 votos a favor y 236 votos en contra. Sí. Ya sabemos quiénes fueron los que votaron a favor y en contra. Ahorita tú decías que de España sabemos y ya, no, ellos acaban de decir en España quiénes fueron a favor, porque ya dijeron Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pero a favor entonces, ¿quiénes votaron de España? No se sabe todavía. ¿En algún momento eso se hace público? Sí. Bueno, acuérdate que el Parlamento está dividido en bloques. Está el Partido Popular y Demócratas Cristianos, está el bloque de los conservadores, está el bloque de los liberales, está el bloque de los socialistas y después hay grupos minoritarios, verdes, etcétera. La resolución, el gobierno cubano se equivoca en algo. Bueno, siempre se equivoca en muchas cosas y además tiene la lengua... Se equivoca en todo. Sí, y además se le dispara a veces la lengua y no sabe lo que dice. Mira, la resolución esa tuvo el apoyo, como dijimos, de 386 diputados. Y entre esos diputados, por ejemplo, está el Partido Demócrata Cristiano de Alemania, que es el partido de Angela Merkel. Entonces, va a decir el gobierno cubano que Merkel... ¿A quién le van a dar lecciones? Entonces, sí, efectivamente, se sabe por bloques quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Y sí te digo que a favor, el bloque Partido Popular, Liberal, los conservadores y 11 votos al menos de socialistas. Al menos hay 11 votos de los que están en contra que fueron socialistas. No, al menos hay 11 votos de los que están a favor que es de los socialistas. Que es de los socialistas de países del norte, de países de... Okay, o sea, hay 11 eurodiputados de partidos socialistas que ya no quieren verse vinculados con esa asquerosidad del régimen, que no quieren que lo vinculen a su izquierda, no quieren que vinculen su izquierda con lo obsceno del régimen, del criminal régimen de Cuba. Genial. Tendremos que ver en algún momento si se sabe quiénes son, porque está surtiendo efecto la estrategia de que la izquierda se quiera desvincular por vergüenza de lo que pasa en Cuba. Y hay una parte del Partido Socialista Español que también está a favor de esta resolución, pero que no votó a favor de ella porque se impone la decisión, la disciplina de partido, y dos, porque hay una sensibilidad en Europa, y esto es importante decirlo, y en el Partido Socialista Español, que condena lo que pasa en Cuba,
pero que cree que sí debe mantenerse el acuerdo de diálogo. Ya. Ojo, ojo. Entonces esa gente a veces no vota a favor de la resolución, pero sabemos, de hecho yo he conversado personalmente con algunos, que sí están a favor de la causa democrática cubana. Lo que también, por ejemplo, sería una posición muy incómoda para un español votar regañando, porque en la resolución también se regaña al departamento de Borrell, que es socialista español. Claro, claro. Entonces, la política a veces tiene... Y debilitaría la posición de ese partido ante, bueno, la opinión pública, pero no solo eso, también estoy de acuerdo que hay gente que puede estar diciendo en complicidad o de buena fe, señores, ese régimen, cuando tú le haces este tipo de sanción, lo que hace es encapsularse y vamos a perder lo poquito que se ha logrado o lo que ellos creen que han logrado con ese diálogo con el Parlamento Europeo. Son posiciones, ok. La buena noticia es que se logró, la buena noticia es que la mayoría lo aprobó y que el régimen tiene hoy un reto diplomático. Ya sabemos que la pataleta, al menos fue lo primero que hicieron. Vamos a ver si siguen, porque es que ellos rayan el disco y siguen y siguen y siguen haciendo lo mismo, que en este caso se ridiculizarán más. Habrá entonces, porque también hay algo. Y ahora viene, ¿qué implicación tiene? Ya el régimen hoy inmediatamente acaba de decir complicidad, ataque, la derecha, ok. Entonces, ¿qué posición debiera tomar el Parlamento Europeo si el régimen no reconoce eso y no hace nada y no dice nada? Yo creo que va a pasar directamente a la petición de que se derogue el acuerdo bilateral. Porque por ahora yo creo que la estrategia del Parlamento, el trasfondo de todo esto, es que se revise y hay una amenaza ahí por ahí volando de que se suspenda. Yo creo que el departamento de Borrell, que es para que nos entendamos, la diplomacia europea, se inclina y lo que defiende es mantener el acuerdo. Porque ellos dicen que hay que mantener una vía de diálogo con el gobierno, que no se puede desconectar. Y que lo considero un logro también. Es una bandera que ellos levantan. Se logró, nosotros lo llevamos, somos el interlocutor. Pero yo creo que si el gobierno cubano no mueve ficha, si el régimen cubano no mueve ficha, yo creo que el próximo paso que va a venir sería la suspensión del acuerdo. Es decir, en los próximos días, revisión. Y eso va a ser por parte del propio departamento de Borrell, que en atención al mandato que le ha dado el Parlamento, tendrá que decir, señores, ¿qué tenemos que cambiar aquí? O sea, tenemos que ponernos más firmes frente al régimen cubano. Y si no cumple el régimen cubano, si sigue la represión, si siguen los presos políticos y si no ocurren reformas políticas, económicas y sociales hacia un sistema pluripartidista, seguramente va a venir la suspensión del acuerdo. ¿Qué implicación puede tener esta votación con la votación, por ejemplo, en la ONU por la condena contra el embargo de los Estados Unidos? ¿Puede tener alguna implicación? No creo. Europa y la mayoría de los países europeos a título individual siempre han votado en contra del embargo económico. Ok, una cosa son los partidos y otra cosa es los gobiernos. O sea, que en esa posición ahí ellos podrán seguir pensando que esa no es la vía, que la vía es más diplomática, más de diálogo, más al estilo europeo. Sí, siempre los europeos siempre han delimitado bien lo que tiene que ver con el embargo y lo que tiene que ver con la exigencia de democracia y libertad en Cuba. Y bueno, es respetable, ¿no? Son sus... Claro. No, esta es la estrategia de ellos. Nosotros no, de la misma forma que defendemos que tengamos la capacidad de nosotros resolver nuestro problema, pues no podemos decirle a ellos cómo piensan ni la posición que tomen. Lo que sí, perdona. Lo que sí puede pasar con respecto al embargo es lo que yo mencionaba, es que Europa no incluye en esta resolución ni en otra aprobada o que se vaya a aprobar la presión a Biden contra el embargo, que es eso lo que el gobierno quería y que es eso lo que algunos diputados socialistas y comunistas estaban pidiendo y lo escuchamos allí.
en el debate, que lo que hay que pedir es que se opongan al bloqueo genocida. Eso no sucedió. Claro. Entonces yo creo que incluso ellos presentaron reformas a esa resolución. O sea, sí, ellos presentaron, y en esa reforma ya planteaban temas como esto, ¿no? En vez de hacer esto, lo que hay que tener es una posición. Rechazado. Eso fue rechazado, evidentemente. Por tanto, es decir, Europa, frente al embargo en la ONU, mantendrá las posiciones de siempre, mientras que no cederá o no caerá en las trampas que determinada izquierda europea tiende de utilizar al Parlamento Europeo o a la diplomacia europea para presionar al gobierno de Biden en relación con el tema del embargo. Es una posición, al menos es que se detuvo, ¿ok? Al menos que se detuvo esa complicidad tan evidente, o al menos una política errónea, para no acusar a nadie. Al menos se detuvo una política errónea que hasta ahora no había tenido visible esos cambios que se esperan cuando ellos están haciendo esa agenda. Así que veremos ahora cómo ellos reaccionan con esto, ya lo vimos, pero veremos también cómo reacciona el Parlamento Europeo ante todo, ante la posición del régimen o la posición que tome el régimen. Bueno, muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo, si quieres dejarnos algún mensaje. No, yo en realidad, en primer lugar, agradecerte a ti, agradecer a los seguidores y agradecerte también porque tenemos nuestros matices, tenemos a veces unas visiones coincidentes en algunas cosas y distintas en otras, pero te agradezco el talante democrático y respetuoso que tú das en tu programa, las reflexiones, y nada, te agradezco que me hayas invitado. Y una cosa que es importante, que bueno, al final los protagonistas del cambio tenemos que ser los cubanos. El viento en Europa parece que comienza a soplar a nuestro favor, yo lo creo, yo estoy convencido de eso. Los vientos en contra en Estados Unidos, como algunos creían que iba a pasar, como que están detenidos. Sí. Por tanto, es el momento... Es bueno también que se detengan. Es bueno también que se detengan. Evidentemente, como Europa ha endurecido su posición, no va a venir Estados Unidos, que en realidad tiene más cercanía. Pero bueno, confiemos. No sabemos. Bien. Sí, por eso esto es una actividad de todos los días y por eso tenemos que, el protagonismo está en los cubanos. Estos son actores fundamentales del presente y futuro de Cuba, la Unión Europea y Estados Unidos, pero el protagonismo, los caminos tenemos que descubrirlo los propios cubanos y siempre respetando la diversidad y la pluralidad de opiniones y de tendencias que puedan haber, siempre logrando que se hacia una democracia en Cuba. Bueno, yo te agradezco a ti, Yancy, por haber entrado, por darnos toda esta explicación, porque sabemos que las organizaciones, las iniciativas donde tú participas tuvieron mucho que ver, se nutrieron, dieron información que se tuvieron en cuenta, porque lo vemos por los resultados, como otras muchas. Yo también felicité a Javier Larrondo de Prisoners Defenders, que también lo hace, y bueno, y a otras personas que también tenemos algún tipo de contacto, y leí la felicitación y leí las gracias por esto. También te agradezco que, sabiendo que tenemos diferencia en algunos temas, pues nos concentramos en trabajar juntos en lo que no tenemos diferencia, y sabiendo que con respeto podemos estar cada uno en una esquina de un ring en las cosas que no coincidamos, y eso no significa que no trabajemos en lo que sí creemos que puede funcionar para los dos. Te agradezco eso, porque me distingue, es una persona que tiene muchísimo tiempo en la oposición y trabajaste muchísimo dentro de Cuba también, escribe, lleva toda esta plataforma, y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. A ti, muchas gracias. Bye, bye.